vez más, 8 de agosto, actualidad y política. Saludamos a Dominga y a Domingo, que se encuentran hoy día de onomástico. Le enviamos muchos cariños a todas las personas que llevan ese nombre. Saludos cordiales a través de INET Televisión, la señal amiga. Usted nos puede ver a través de la señal desde el Bío a la región de Aysén, en Puerto Montt, a esta hora en vivo, transmitiendo también en directo a esta hora de la jornada, con muchos aliados también, medios de comunicación que nos siguen y que están junto a nosotros en actualidad y política. Vamos a saludar cariñosamente a nuestro panelista ya estable, Pedro Paul, bienvenido. Buenas noches, un agrado estar en INET Televisión, conversando, compartiendo, haciendo opinión pública. Bien, pues vamos a excusar a nuestra panelista Tabita Gutiérrez. Un pequeño inconveniente de última hora. Le habían dicho que la luz que llegaba a las 9 de la noche, posteriormente le avisaron de que la luz llegaba, hay un corte de energía en el sector de Franque, que llegaba a 10 para las 10 de la noche. No ha pasado nada y me dice que no puede dejar el pequeño solo, así que le vamos a mandar un saludo a esta hora cordial y extensivo a Tabita Gutiérrez, ex gobernador de la ciudad de Osorno, que nos acompaña también algunos miércoles como panelista de este programa. Hoy día vamos a tener en el segundo bloque al alcalde de la comuna de San Juan de la Costa, ex gobernador de la ciudad de Osorno, don Bernardo Candia. Y en el primer bloque hemos querido invitar a una persona que sin duda tiene mucha relación con lo que hoy día está en la palestra, está en boga. ¿Qué pasa con aquellos niños que están a la espera de una solución? Cuando hablamos de nuestros niños vulnerables, aquellos niños que lo han pasado mal, me refiero específicamente a los niños del Sename. Ya deja de ser Sename y el presidente de la República apuesta a una nueva propuesta para poder entender así de que nuestros niños tienen que estar mejor. Vamos a conversar con Claudio Bahamonde Sobarzo, a quien hemos invitado. Él es director ejecutivo de Fundación El Alba. ¿Qué ejemplo más lindo de lo que podemos hacer con estos lugares, con estos hogares que acojan a nuestros niños vulnerados o a aquellos niños con riesgo social? Bienvenido, Claudio. Muy buenas noches, Andrés, don Pedro, y a nuestros amigos de TV INET. Un saludo cariñoso a cada uno de ellos. Bueno, para usted no es tema menor que 818 niños hayan muerto. Hoy día están siendo investigados por el actual fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilford. De esos 878 niños muertos al interior del recinto del Sename, 278 nunca fueron denunciados. Un hecho que en su momento se socializó bastante, muchos cuestionamientos, críticas en las redes sociales sobre estos niños que, a pesar de estar vulnerados, iban a un centro donde también eran vulnerados. Hay mucho que decir, mucho que hacer. Y ustedes como fundación son un ejemplo o una copia quizás que pudieran hacer los gobiernos de lo que se puede hacer para que nuestros niños estén mejor. Sí, Andrés, la verdad es que los números son bastante agresivos a la conciencia. Es imposible no dolerse con lo que nos está ocurriendo como país. Eso es lo primero, no solamente la cifra que se está hoy día investigando respecto de nuevas muertes dentro del sistema de protección del Servicio Nacional de Menores, sino también de niños muertos fuera del Servicio Nacional de Menores. Es decir, hoy día hay niños que están también muriendo fuera de esta red de protección. Sumado a las investigaciones previas de más de 1.300 casos que fueron abiertos a la opinión pública entre el año 2016 y 2017, después de la muerte de la niña Lisette Villa en el CREAT Galvarino. Entonces estamos ante una situación... Como lo que despertó lo que se llamó la segunda crisis Sename. O abrió esta caja de Pandora. En este punto, efectivamente, porque es un tema que viene de mucho más atrás y yo creo que eso es súper importante ponerlo en el análisis. La primera crisis del Sename, llamada como tal, viene de la Comisión Geldres, no sé si ustedes lo recuerdan, que es una comisión que se genera del Poder Judicial y que realiza una investigación en todo el país, visitando las residencias, entrevistando a niños, viendo las condiciones
y determinó situaciones bastante complejas, como inclusive en alguna región del país una red de prostitución que estaba anclado, digamos, con un programa de protección en el norte del país, exactamente. Entonces, fue ahí donde se constituyó la Comisión Sename 1 a nivel de la Cámara de Diputados, por ejemplo. La situación de la niña Lisette Villa genera lo que se llamó la crisis Sename 2. Pero incluso si vamos más allá, nosotros ya teníamos antecedentes aproximadamente en el año 2011 que se estaba denunciando con mucha fuerza la precariedad financiera con la que estaban trabajando los programas del Sename, que estaba redundando en malas condiciones para los niños y un tema que no es menor, que era el cierre masivo también de hogares, lo que generaba hacinamiento en los hogares que estaban quedando. Así que para un poco empezar el análisis, me parece a mí súper importante señalar que es una crisis que viene desde mucho más allá, estuvo escondida quizá por muchas décadas y empezó a abrirse por capítulos. El primer capítulo el 2011, el segundo capítulo el 2013, el tercer capítulo el 2016. Y ahora estamos frente a un próximo capítulo que asusta bastante, y es ver cómo se recompone todo esto a partir de las pérdidas de confianza que son transversales entre el propio Estado, la ciudadanía y los organismos de la sociedad civil que han estado históricamente trabajando y que hoy día muchos de ellos se están, entre comillas, descolgando. Sí, claro, Claudio, solo una pregunta. Había una pregunta, y ahí, Pedro, te damos la oportunidad de que puedas preguntar y opinar también. Tú me estás hablando del 2011, que fue la primera crisis, Sí. al 2016. O sea, han pasado 11, prácticamente 4 años a la fecha, por ahí, ¿cierto? Un poco más. Y mantenemos la misma crisis. Seguimos analizando el problema. Perdón, sí. En esto, aquí, y un poco lamentablemente me da la razón cuando yo hablo del Estado chileno, un Estado fresco e inoperante. ¿Ya? Aquí, primero que nada, políticamente hablando, el Sename era bastión de la democracia cristiana, porque el desposte del Estado para los políticos se van repartiendo estamentos del Estado. Por ejemplo, los radicales tienen lo que es gendarmería y así. Y esto, en definitiva, era un negocio, ¿ya? Y muy probable que por eso hayan tratado de reducir los actores que estaban en este negocio, achicarlos, porque en la medida que a mí me toquen más niños, yo cobro más, porque esto también al final era plata, ¿ya? Y estos servicios al final no se daban, ¿ya? Y el Estado también, en su ineptitud, ¿ya? Porque hablan acá de que un niño gastan alrededor de 200 o 300 mil pesos mensuales. En consecuencia que en Chile por un reo en una cárcel cuesta sobre 700 mil pesos. 750 Y se habla que a nivel internacional el costo que tendría un niño, o sea, para hacer esta pega, que no es fácil, porque nosotros que tenemos hijos, entre comillas, normales, ¿ya? Uno sabe lo que cuesta educar un hijo en cuanto a dinero, en cuanto a trabajo, en cuanto a uno como familia, ¿ya? Se habla de una cifra de sobre 1,5 millones por niño. Por niño. ¿Ya? Y entiendo yo que ahora el gobierno, en esta nueva política del Sename, van a implementar centros con mucho menos cantidad de niños. Entiendo que no más allá de 10, 15 niños por casa, una cosa así. 15 es la propuesta. ¿Cuál es la mirada? Es la propuesta. Sí. Varias cosas. 1.500.000, ¿cómo lo hacen ustedes? Mi pregunta, ¿cómo lo hace el Hogar El Alba? Sí, primero... Si fuera así, 1.500. Solamente el Hogar El Alba es un hogar que depende, para que lo sepan nuestros televidentes, de una congregación religiosa, que es la iglesia... Sí, es un hogar confesional que nace de la obra misionera de misioneros suecos que fundaron la Iglesia Asamblea de Dios Autónoma de Osorno y que fundaron, eso fue en el año 1960, y en el año 1965 fundaron el Hogar de Niñas El Alba. Con dineros del extranjero. Con dineros del extranjero. Nosotros, después hay que partir de la base de que en ese entonces ni siquiera existía el Sename, digamos. Nosotros constituimos el año 2013 nuestra fundación.
y que pasa a ser un ente articulador, intermediario, digamos, que apunta, digamos, a trabajar con los mejores niveles de eficiencia posible. Iglesia posible. En este momento. Exactamente, la fundación forma parte de la corporación. Asamblea de Dios Autónoma de la Asamblea de Dios Autónoma de Osorno. Sí, Ya. sí. Ya. Es o sea, importante. ustedes son un ente particular que está operando en este asunto. Sí, es lo que en lenguaje técnico se le fundación. llama los organismos colaboradores acreditados, las OCAs, cuando de repente sale el tema de las OCAs, nosotros pasamos a ser parte de esos organismos, que son organismos de la sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro, que trabajan colaborativamente con el Estado, porque es bien interesante el fenómeno. Antiguamente existían también el hogar Mi Casa. Entonces, ¿qué pasó con todo eso? Pero espera, vamos por partes, estamos Sí, avasallando de preguntas. para Vamos por partes, que los amigos también puedan entender. No me ha explicado nada. Sí. El Sename es el único organismo del Estado que utiliza la expresión colaborador. Cuando yo utilizo la expresión colaborador, estoy reconociendo de que por mis propios medios no estoy siendo capaz de sacar un trabajo adelante. Por lo tanto, necesito que otro me colabore. Por eso es súper importante tener cuidado cuando de repente el lenguaje es agresivo en relación con la finalidad o con la ética que haya detrás de los organismos colaboradores. Yo no puedo dar fe de otros organismos colaboradores, sí doy fe del trabajo que nosotros hacemos. Y de repente igual se enloda un poco en la idea de que alguien estuviese, por ejemplo, lucrando con el trabajo con los niños. Cuando Sename mismo está reconociendo, y es parte del informe que tengo aquí en mis manos del año 2011, que, y la cifra es muy exacta lo que usted dice, lo que invierte el Estado de Chile por un niño protegido equivale más o menos a 1/3 de lo que invierte el Estado de Chile por un reo privado de libertad. Y partamos de la base que una persona privada de libertad no está en un hotel 5 estrellas, digamos. Entonces estamos hablando de una condición bastante precaria. Entonces es imposible, digamos, lucrar desde esa lógica. Ahora, de ahí la necesidad del resto del ordenamiento, estamos claros. Yo tengo acá esta nota que es del noviembre del año 2011, cuando se está planteando precisamente este tema, cierre masivo de hogares, lista de espera. ¿Recuerdan ustedes la lista de espera de 7.000 niños, 7.000 niños en los programas de atención de tipo psicológico? Y el tema de la precariedad financiera. Así que por ahí partimos un poco. Eso fue una propuesta de ustedes, ¿no? No, eso fue una denuncia que se empezó a realizar a nivel nacional. Algunas autoridades nacionales empezaron ya a darse cuenta de que el tema se estaba escapando de manos. Y además esto era un desastre de tal magnitud que este Estado inoperante que tenemos, ¿ya? Y que algunos socialistas lo dignifican y lo grande y lo ponen como solución a los problemas de las personas libres, ¿ya? Lo que era salud, lo que era educación, todo abandonado, lo que era atención psicológica, no existía. O sea, ni siquiera había una mínima coordinación, ¿ya? Eso recién se va a hacer ahora. O sea, si yo recibo un niño en un hogar de estos de acogida, obvio que tengo que preocuparme de su educación, de su salud, de su salud mental y psicológica. Son niños que vienen golpeados, agredidos, violados. Entonces, ¿dónde estuvo el maldito Estado ahí? ¿Ah? ¿Quién de esos canallas que estuvieron a cargo, ya, de esos 1.300 niños inocentes que murieron, quién de esos canallas está preso? Ni uno. Claudio, ¿qué responsabilidades los ministros? Ya tenemos el análisis hecho hemos hablado bastante el tema a nivel país. Los análisis están todos. El niño muerto. El Sename al día de hoy sigue exactamente igual, no ha habido cambio, un gobierno que se ha instalado 5 meses, no hay ningún cambio, excepto promesas y compromisos. ¿Cuál sería la estructura? Hubo un cambio real. No, solamente hemos tenido firmas, convenios, alegría y levantada de mano, pero en lo práctico nada. Al día de hoy... Ahí hay un tema que a mí me gustaría hacer lo más transparente posible. Yo tengo la experiencia de haber trabajado dentro del circuito de protección de la infancia vulnerada hace ya por lo menos 15 años. Hace por lo menos 15 años
yo estoy escuchando, porque esto primero se habló en los círculos técnicos, Claro. de la necesidad de separar el Sename en dos servicios, uno que trabajara la protección de la infancia vulnerada y otro la El responsabilidad Sename penal juvenil. depende del Ministerio de Justicia. o De dependía. Justicia. Depende todavía. todavía. Todavía depende. Hubo un primer proyecto sobre este tema, porque fue un compromiso de campaña del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, y se presentó un proyecto para dividir el Sename en dos. Estoy hablando del año 2011. Posterior a eso hubo un cambio de gobierno, porque ese proyecto no entró con urgencia. Hubo un cambio de gobierno y la presidenta Bachelet, entonces el año 2014, retira el primer proyecto y presenta un nuevo proyecto con algunos matices que apuntaba exactamente a dividir el Sename en dos nuevas reparticiones. Tampoco el proyecto tiene urgencia alguna. Termina el gobierno de la presidenta Bachelet y vuelve el segundo mandato del presidente Piñera, y entonces se genera esta nueva propuesta. Si usted me pregunta, claro, una parte de mí está contenta porque hay un nuevo anuncio presidencial de que esta cosa se va a resolver. Claro. Pero yo creo que la ciudadanía también se arma una impresión donde dice, bueno, ya está bueno. O sea, entre gobiernos y gobiernos estamos presentando proyectos, sacando proyectos, y al final la cosa queda igual. Me parece muy bueno. Y cuando yo quiero profundizar un poco más, don Pedro, si me permite, porque es el Estado y es la ciudadanía. Hoy día hay movimientos, por ejemplo, yo soy muy crítico de esto y presenté una nota en el diario Austral hace unos 2-3 meses atrás, cuando me hace un poco de ruido la expresión no más Sename. Hay hasta un hashtag, no más Sename. Entonces es como que el Sename es el problema. ¿Qué va a pasar cuando se cumpla con este compromiso y se genere un nuevo estamento gubernamental, por ejemplo, que va a tener otro nombre, pero va a estar cumpliendo el mismo trabajo? Si el trabajo no es de mejor calidad, entonces vamos a decir nomás esto otro. Claro, entonces, le vamos a cambiar el nombre al problema. El punto transita porque efectivamente exista un acuerdo transversal en la ciudadanía chilena, del Estado, propiciado por el gobierno, por el Congreso Nacional, por las entidades públicas que están asociadas supuestamente al Sename. Cuando hablamos de los niños muertos hay un tema que da para un segundo punto del análisis, que es el tema de cómo se trabaja desde la perspectiva del Ministerio de Salud con los niños supuestamente del Sename. Y la ciudadanía. Es decir, mientras todavía nosotros le estemos delegando esta responsabilidad, este discurso yo lo he escuchado bastante, no, pero que si el Estado da plata, esa pega se tiene que hacer bien. Efectivamente se tiene que hacer bien, pero hoy día estamos ante una evidencia de que el Estado no está dando la plata suficiente, primero, y segundo, la pega no se está haciendo bien. Y si eso es así, yo como ciudadano del país, no porque yo esté trabajando donde yo estoy trabajando, como ciudadano de este país, yo no puedo permanecer impávido, claro. Yo no me puedo ir a acostar con la conciencia tranquila si hay niños que están sufriendo. Usted, televidente que está en su casa, no se puede ir a acostar hoy día sabiendo que hay niños que no lo están pasando bien. Entonces es un tema país. Mientras sigamos hablando de los niños del Sename y no empecemos a hablar de los niños vulnerables del país, claro, entonces no vamos a corregir nada. Porque bueno, ¿cuál sería la estructura? Porque tú enviaste una carta bastante extensa a un medio, me parece muy interesante, pero me quiero quedar con... ¿Cuál sería la estructura institucional ideal? Porque tuve la oportunidad, no sé si Pedro lo ha hecho también, o nuestros televidentes, de visitar el Hogar del Alba. Es como el lugar, yo creo que todo niño quisiera llegar. Muy bien diseñado, es un lugar donde las pequeñas interactúan entre ellas con respeto, con cariño. Hay un tema valórico también de fondo. Los colores, todo cambia, el entorno es hermoso, es bonito. Tú te sientas ahí en un comedor y sientes que es agradable, respiras algo especial. ¿No sé, sería el modelo a seguir, digamos? Sí, mire, ahí tocas dos temas. Gracias por esas palabras. De verdad que se echan de menos muchas veces. Nos sentimos permanentemente metidos en un saco que nos incomoda y nos es ajeno, digamos. Estamos tratando de hacer un trabajo de mucho corazón, con mucha pasión, con mucho compromiso por nuestras niñas, porque sencillamente las amamos. Es tan sencillo como eso. Aquí hay amor y sin amor esta pega no se hace bien. Segundo,
Bueno, ingrediente re importante en esta pega. Yo creo que es lo principal. Sí, Nosotros, más que la plata casi. Nosotros definimos, yo soy director desde el año 2011, y nuestro primer ejercicio fue definir nuestra visión y misión institucional y definir cuál iba a ser nuestra frase ícono, nuestro eslogan, le llama la gente. Y después de un ejercicio profundo, llegamos a una frase que es vivir con amor. Y vivir el amor. Porque si nosotros no lo hacemos desde el amor, entonces esta pega no tiene ningún fruto. Y el eslogan se cumple ahí. Exactamente, eso es lo que estamos procurando. Ahora, su pregunta me lleva a mí a dos temas. ¿Cuál es el modelo desde el punto de vista de lo técnico? ¿Qué es lo que esperamos todos los chilenos? ¿Cuál es el modelo a seguir? ¿Y cuál es el modelo desde el punto de vista de lo no técnico? Yo quisiera referirme a los dos puntos. El primer tema es, voy a partir por lo técnico. Nosotros necesitamos que, digo nosotros, el país, no es un tema nuestro como institución, el país necesita primero que se cumpla de una vez por todas con la separación de los niños que están en riesgo social con los niños que están siendo infractores de ley, porque las políticas, el énfasis es drásticamente distinto. Lo segundo es que de una vez por todas se trabaje un financiamiento adecuado, porque no es posible que estén dependiendo los organismos que trabajan en la infancia vulnerada con tener que hacer colectas una vez al año para con 10 pesos o 5 pesos estar tratando viviendo de la caridad, digamos. No corresponde. Lo tercero es tener claro que aunque se hagan esas dos cosas, el tema es absolutamente insuficiente, porque hoy día hay una falta de oferta programática que es aberrante. Hoy día el Estado tiene que poner plata, no para las subvenciones de los organismos que trabajan con el Estado, sino para reponer la oferta programática que se ha perdido en años de cierres de hogares. Porque nosotros hemos recibido, y todos los hogares de la región están recibiendo niños incluso de otras regiones que son trasladados porque resulta que el hogar en tal parte se cerró. Eso no corresponde. Y en última instancia, un tema que yo he puesto mucho énfasis con las autoridades que he conversado en este tiempo, que independiente a que separemos responsabilidad penal juvenil de protección de derechos, es recontraguete importante generar residencias asociadas a perfiles, porque hay perfiles distintos dentro del campo de protección de derechos. Le pongo un ejemplo. Una niña que está inserta en el ámbito de la prostitución, un joven que tiene consumo problemático de alcohol, de drogas, conductas de vagancia, conductas de calle. Nada de lo que le he mencionado es una conducta delictiva. Por lo tanto, ese joven nunca va a llegar a un hogar de responsabilidad penal juvenil. Va a llegar a un hogar de protección de derechos. Pero resulta que ese hogar de protección de derechos tiene niñitos pequeños, que son absolutamente inocentes y frágiles en su conciencia. Por lo tanto, si yo mezclo esta población, independiente que esté hablando en ambos casos de protección, se hacía. Y se hace todavía. Es un tema que nosotros nos hemos machacado muchísimo, incluso con los organismos del Estado que participan de la toma de decisiones, de dónde se distribuye cada niño. A ese punto quiero llegar. Perdón, para terminar la idea. Mientras eso no se corrija, entonces el tema no va a poder funcionar bien. Necesitamos separar los perfiles de mediana y de alta y de baja complejidad. ¿Quién es el responsable? Perdón, ¿y por qué no se hace lo que usted me acaba de contar? Es algo como lógico, como demasiado evidente. ¿Cierto que sí? ¿Y por qué no se hace? Esa es la pregunta. El Estado no lo ha tomado en serio, porque eso involucra invertir. Eso involucra, hablábamos de aumentar la subvención a los que están trabajando. Ok. Separar administrativamente estos dos ejes del Sename, ok, pero además significa que el Estado tiene que reponer oferta programática que se ha perdido, y eso significa que hay hogares que tienen que nacer, en definitiva, son ofertas, ya sea programas residenciales o ambulatorios que hoy día no están, tienen que reponerse. Y esta institución de acá, de nuestra querida ciudad de Osorno, el Hogar El Alba, ya que administra usted y que pertenece a una congregación religiosa, ¿no es cierto?, evangélica de Osorno, ¿ya? ¿Por qué eso no es replicado en otras partes? Porque en lo personal, los televidentes les cuento, yo en mi niñez, un compañero de curso mío, Johan Hastet Olsson, de nacionalidad sueca, el padre y la madre de mi amigo Johan eran los que estaban encargados del Hogar El Alba.
Y en mi niñez me tocó ir al Hogar El Alba, porque jugaba con mi amigo, la bicicleta, en fin. Y efectivamente veía esa realidad de los niños, y ahí eran niños alegres, queridos, que no eran violentados. Eso es lo que se me quedó en mi retina, ¿ya? Y entiendo que sigue siendo así, en buena hora, gracias a Dios, ¿ya? Porque eso no es replicable. Tiene que ver, gracias por esas palabras, tiene que ver, yo recuerdo que dije que tiene un componente técnico y un segundo componente que es no técnico. Y yo me permito plantear un tema que es súper relevante para nosotros. Nosotros tenemos un ideario. Eso para nosotros es fundamental, porque hay normativas técnicas que vienen del Ministerio de Justicia, del Servicio Nacional de Menores y de cuánto ministerio del Estado hay que se cruza, digamos, con la política de infancia y que nosotros evidentemente tenemos que cumplir. En eso estamos, digamos. Pero además de eso nosotros tenemos un ideario que es como la columna vertebral de lo que estamos haciendo. Valores. Que tiene que ver con lo valórico. Lo acabamos de definir en nuestro eslogan, el amor. Las personas cuando van y nos visitan, por ejemplo, ven que las cabañas tienen nombres y cada nombre es un valor. La cabaña amor, la cabaña verdad, la cabaña respeto, la cabaña fe, la cabaña paz. Tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo con las niñas. No hay ninguna posibilidad de que nosotros hagamos bien el trabajo si no somos capaces de permear la conciencia y la cultura de nuestras niñas. Y esto no es una frase cliché. Todas las niñas que nosotros recibimos vienen de contextos vulnerables, extremadamente vulnerables desde el punto de vista sociocultural. Yo converso con una niña que viene llegando y le hablo de música y para ella música es reggaetón y es contenido hipersexualizado, violento hacia la mujer. No conoce otra cosa. Cuando nosotros recibimos muchas niñas que vienen con rezago escolar, niñas que ya están atrasadas 2, 3, hasta 4 años de estudio. Y cuando uno conversa, de repente se encuentra con una chiquilla que va a cumplir 15 años y resulta que todavía está en sexto básico, y le consulta respecto de su expectativa a futuro, no tiene expectativa ni siquiera de sacar el octavo básico. Entonces, menos va a tener una expectativa de sacar la enseñanza media o la educación superior. Nosotros hoy día estamos sacando estudiantes de la educación superior. Tenemos una alumna estudiando en la universidad, hemos sacado generaciones de chiquillas de las instancias superiores, pero tiene que ver con cómo nosotros permeamos la conciencia de ellos. Y en eso el trabajo espiritual, el trabajo de formación valórica es súper importante. Yo aprovecho de relevar esto, porque muchas veces... Y eso lo hace diferente. Eso lo hace diferente. Claro. Muchas veces se hace sentir como que el trabajo social de las iglesias no es relevante. Hoy día me lo preguntó una comisión de personas que visitaron el hogar y me preguntaban, me hacían esta pregunta: ¿quiénes son los principales actores aliados no del Estado? Yo le digo, las iglesias. En términos generales, las iglesias están haciendo un trabajo profundo, permanente, visitando algunas todas las semanas a nuestras niñas, generándoles una once, pero al mismo tiempo un taller de formación valórica, más sumado a lo que estamos haciendo nosotros, empezamos a ver resultados. Perdón, yo justamente, usted lo tocó, ¿y qué pasa con el rol que podrían cumplir las iglesias evangélicas en esta materia? ¿Ya? Dejo de lado las iglesias católicas por los temas consabidos, digamos, pero las iglesias evangélicas, ¿ya? ¿Qué pueden aportar, digamos, dentro de este problema o dentro de este esquema de niñez desvalida como colaborantes del Estado? Porque estamos claros que el Estado no lo ha hecho bien y que necesita ayuda. Y usted dijo que este era un tema de todos, ¿ya? Y si hay alguna estructura organizada y con bastante admiración, digamos, creo yo que son las iglesias evangélicas. Yo dentro del análisis no desestimo a la Iglesia Católica para nada. Yo entiendo que independiente de las situaciones difíciles que le ha tocado enfrentar estos últimos años... El caso puntual de los abusos. En la Iglesia Católica hay muy buena gente y también se vinculan con nosotros de una manera muy activa. Hay colegios católicos como el Colegio San Mateo que permanentemente a través de sus equipos de apoderados y alumnos están visitando, están participando en el trabajo nuestro. Ahora, yo creo que su pregunta también se responde un poco con lo que venía planteando. Es súper importante, a propósito no solamente de este proceso, lo que tiene que ver con el trabajo educacional, por ejemplo, que se respete el ideario. Porque cuando el Estado genera convenios, alianzas con la sociedad civil, esa sociedad civil tiene algo que aportar. No es solamente cumplir una pega donde alguien le dice, mira, haga esto aquí
y lo hace así, sino que hay un algo más. Si no, la sociedad civil no se involucraría. Y ahí es súper importante que cuando existan idearios, respetarlos, tratar de potenciarlos, lejos de colocarle el pie encima, porque de esa forma no se funciona. Como ha sucedido, Claudio. Estado de sociedad civil tenemos que aprender a ser aliados. Sí, y nos pilla la hora, solo una pregunta importante. Sí, dígame. Que me parece que un poco va a explicar todo lo que hemos tratado de conversar hoy. ¿Cuánto le paga el Estado por niño al Hogar El Alba? Queremos hacer las diferencias. Sí, le hago la... O sea, aproximadamente, no me dé la cantidad total, aproximadamente. Sí. Es una fórmula bien compleja que depende caso a caso. Eso es lo primero que quiero explicar. En el caso nuestro, hoy día viene a ser del orden de los 10.000 pesos diarios. Poquito más. 10.000 pesos diarios. Sí, por niño. Eso es más o menos. ¿Y eso es suficiente? No es suficiente. Pero como le planteé a alguna autoridad que estuvo con nosotros hace un par de semanas, no es mi principal preocupación. Mi principal preocupación tiene que ver con todo lo demás que he dicho y que no tiene que ver con la plata. Con un sistema que esté realmente articulado, con una oferta programática que funcione y con poder validar los procesos asociados al ideario, como yo les señalaba, que tiene que ver con el trabajo que nosotros estamos haciendo para poder hacerlo bien. De ahí, si falta plata, bueno, lo gestionaremos. Hemos demostrado que tenemos una capacidad de gestión bastante importante. Tiene que existir esta articulación de tal manera de que tengan la capacidad de decir, este niño va a este hogar, este otro a este otro lugar, y este otro niño a este, porque las realidades son distintas. Usted mismo sí, de eso se trata precisamente. El niño que está en riesgo social, ¿no? Eso en este proyecto que está presentando el gobierno, el actual gobierno, ¿él lo considera? Yo creo que hasta el momento no. Lo que nosotros estamos viendo es, insisto yo, el primer paso, que es separar el Sename en estos dos servicios. Claro. Pero lo que usted me señala es un trabajo que hacen los organismos de justicia. Ellos definen. Es importante que la gente sepa que nosotros no podemos recibir, ningún hogar puede recibir a ningún niño, ni puede egresar a ningún niño, sino con una orden judicial. Entonces, son los tribunales los que definen dónde va cada niño. Pero ¿qué pasa? En esto tiene responsabilidad el Ministerio de Justicia, la justicia, y tienen responsabilidad los jueces, ¿ya? Porque de repente es la causa rol número tanto. No es que no es la causa rol número tanto, es un niño de 3 años, es un niño de 5 años, una niña, ¿ya? Entonces los jueces tienen una tremenda responsabilidad también en qué hacer. Sin duda. Ahora, de todas maneras, sin ánimo de exculpar, lo importante es que cuando un juez quiera derivar, exista esa oferta. Porque si no existe esa oferta, entonces el juez, ¿qué hace? Envía al lugar más cercano que tiene. Y ahí es donde el tema se distorsiona. Y hay un último punto que se me quedó, Andrés, ahí en el tintero. Tenemos algo de tiempo, nos están dando. Cuando hablábamos de la subvención, hay una ley que hay que echar abajo, que es la ley 20.032, que es la que regula las subvenciones de todo el sistema de protección de infancia vulnerable. Que tiene un sistema que es perverso y que establece una subvención por niño presente. Y esa es una cuestión terrible. Hoy día yo hablaba con un director en otra ciudad que estaban sacando los cálculos de cuánto tiempo más van a poder tener su hogar de protección antes de cerrarlo, porque resulta que tienen un convenio firmado por 20 plazas y hace varios meses ya llevan menos de 10 niños, por temas diversos. No puede ser. La lógica indica que si el Estado firma un convenio con algún organismo de la sociedad civil por 20 plazas, usted tiene que tener las 20 plazas funcionando, yo le pago por esas 20 plazas, y si por ABC motivo egresa un niño, y en buena hora que egrese, y que egrese bien, entonces usted queda con 19 plazas. Lo que yo espero es que usted tenga la cama lista, porque en algún minuto va a llegar ese 20. Pero ¿qué hace el Estado? Se reserva esa plata y genera dos cosas que son súper complejas. Un incentivo perverso para que muchos colaboradores, no lo hacemos nosotros, pero es una realidad, muchas veces retengan casos para no perder y que no colapse el sistema. Se daba eso, mire, perdón. Quiero terminar, perdón, don Pedro, pero para terminarlo. En todo orden de cosas hay incentivos perversos. Si en el Poder Judicial un juez tiene un estímulo económico por cerrar una causa, se genera un incentivo perverso. Si un fiscal tiene una retribución económica por cerrar una causa, se genera un incentivo perverso, porque puede generarse perfectamente un cierre de causa que no va a ninguna parte, sin embargo, digamos, no se cumple el propósito. Entonces, este tipo de temas hay que resolverlo de una buena vez. Aquí el tema, justamente, ese incentivo perverso llevó incluso
a que ojalá no salieran los niños de este círculo vicioso. Mire lo triste y grave de ese incentivo perverso. ¿Ya? Entonces, son detalles, uno podría decir un detalle administrativo. Es un sistema muy mal hecho. Pero de una gravedad criminal. Exactamente. ¿Qué ley dice usted que hay que cambiar? La ley 20.032, que es la que regula todo el sistema de subvenciones, tiene varias distorsiones. Los costos fijos versus variables. Establece un 15% de costos fijos, un 85% de costos variables. Y la proporción es realmente exactamente la inversa. Sí. Porque si yo tengo en una habitación o en una cabaña, nuestras niñas viven en cabañas, hay un número de 8 niñas por cabaña, que son como casitas. Usted las conoce, son muy acogedoras. Hermosas, muy acogedoras. Pero si yo tengo 8 niñas, o tengo 7 niñas, o 6 niñas en una cabaña, los costos son exactamente los mismos. Están las mismas luces prendidas, está la misma funcionaria atendiendo, la calefacción central va a calentar a 6, a 7 o 8 de la misma forma. Entonces, es un sistema muy mal hecho. Quizá con la única explicación de que el Estado se ahorrara plata. Y es ahí donde yo no encuentro la cosa gravísima. De una vez por todas tenemos que dejar de pensar en que con estos niños hay que ahorrar plata. Con estos niños lo que hay que hacer es hacer el trabajo bien, porque ellos se lo merecen, porque ellos no tienen ninguna responsabilidad en las cosas que les ha tocado vivir. Sí, y cuando uno los conoce, se encariña con eso, se da cuenta que en realidad... permítame terminar con esta idea. Yo soy padre de 2 hijas. Mis hijas no tienen ninguna virtud por sobre las niñas que yo atiendo. Ellas son exactamente iguales. Entonces es absolutamente injusto que la vida les condicione tanto y que el Estado termine en última instancia sin garantizarles sus derechos más básicos. Mire, Claudio, tenemos que irnos ya. Pero para agregar un pequeño detalle, ya, usted habla justamente de los recursos del Estado que en el fondo los niega, ¿no es cierto?, con este sistema perverso, ¿ya? Pero fíjese que en el intertanto, en Carabineros de Chile se han perdido más de 30.000 millones de pesos. En el ejército hoy día hay 200 millones de dólares volando. Un sargento del ejército fue a perder en el Monticello plata del Estado de Chile, 2.800 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, realmente, lo que yo vengo diciendo de un tiempo a esta parte, el Estado de Chile no está dando el ancho hace mucho rato. No está. Y no me refiero al gobierno de turno, me refiero al Estado de Chile. Ok. Estamos de acuerdo. Claudio, ha sido un tremendo placer, se nos hizo corto este espacio, vamos a tratar de invitarlo en otra oportunidad para hablar mucho más extenso sobre este tema. A mí lo que me produce mucha pena es tener que estar hablando de dinero cuando se habla de los niños. Y por eso cuando escucho su discurso y la forma como también he sido testigo de cómo atienden o son atendidas estas niñas, hermosas por lo demás, del Hogar El Alba, me queda un sabor a dulce y a grasa. O sea, es un sentimiento encontrado. Porque veo que existe la manera cómo atender mejor a nuestros niños, que son vulnerados. Existe. Ahí está el ejemplo. El Hogar El Alba. Ahí está. Eso es el ejemplo. Hay que copiarlo. Por otro lado, vemos que no quisiera pensar ni afirmar de que a mí no me gusta hablar del Estado, que la sociedad hoy día no le interesan estos niños. No sé, no quisiera pensar de que eso es. La sociedad en su conjunto, y cuando uno habla de la sociedad, hablamos de todos nosotros. Existen los ejemplos claves cómo hacer mejor un trato a nuestros niños. Y eso es el Hogar del Alba. Por eso me parece muy interesante, me parecía interesante invitarlo hoy día. Y ojalá que el Estado de Chile, el gobierno, los gobiernos, ¿no? Que tengan esta responsabilidad de cambiar esto radicalmente, lo hagan bajo esa mirada, bajo la perspectiva del amor. La plata es necesaria, pero hay algo que es tremendamente y más importante quizás. El amor. Es el amor. El amor. El amor por esos niños vulnerables. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, don Pedro. Yo quisiera terminar con unas palabras a nuestros amigos. Sencillamente decir esto, porque yo no sé cuándo vuelva a estar frente a las cámaras de INET Televisión. Pero quiero decirle a los amigos de no solamente de nuestra ciudad, sino que usted me decía desde el Biobío a la que tengo grandes amigos. Yo trabajé en la región del Biobío y hoy día en la nueva región de Ñuble. Mando un saludo si es que alguien nos ve de allá. Estamos ante un momento histórico. Jamás debimos pasar por lo que pasamos como país. Han muerto niños y solo pido que no haya sido en vano. Que todo lo que se ha generado hoy día nos permita como sociedad comprometernos de una buena vez y definitiva vez
porque los niños de nuestro país, todos, reciban la protección, cuidado y amor que merecen. Ninguno menos que otro. Para eso es fundamental que exijamos a nuestras autoridades que estos compromisos políticos que se han hecho se cumplan. Y para eso también es necesario que todos, usted y yo, nos comprometamos, de verdad, de corazón, que dejemos de mirar el tema desde la vereda del frente y empecemos a ver en qué puedo colaborar yo. Solo de esa forma entenderemos que quizá las generaciones que vengan tengan un futuro distinto. Yo sueño con eso. Le dejo esta inquietud. Mientras un niño esté sufriendo, nosotros no tenemos derecho a estar tranquilos. Muchas gracias. Con nosotros, Claudio Bahamonde Sobarzo, director ejecutivo de Fundación El Alba. Hermoso lugar por lo demás, y hacemos la invitación cordial para que nuestras vecinas y vecinos, nuestros ciudadanos, vayan y visiten este lugar, apadrinen, ¿por qué no? Aporten con un granito de arena. Todos somos responsables del futuro de nuestros niños. Vamos a enviar un saludo cordial a Eugenia, a Claudio y a Sebastián, que nos están viendo en la comuna de Purranque. Nos están ahí whatsappeando de que están viendo este programa, lo encontraba muy apasionante, principalmente Eugenia, que trabaja en el área de salud. Ella nos decía, apasionante el tema, me dan ganas de llorar, decía ella, cuando escucho que hay niños que mueren, y mueren en la más absoluta indefensión. Esperemos que esto cambie. Ya viene con nosotros en el segundo bloque el alcalde de la comuna de San Juan de la Costa, don Bernardo Candia, con quien vamos a conversar también algunos temas de la comuna, de la provincia, y por supuesto vamos a abordar también algunos temas políticos con quien fuera gobernador de Osorno, Bernardo Candia. Estamos de regreso, quédese con nosotros solo segundos, volvemos.